A grabar y lo presento. Ok, serios. Acuérdense apagar los micrófonos todos, ¿sí? Ah. Bueno, bienvenido Gonzalo. Voy a hacer una presentación formal, aunque todos lo conocen. Gonzalo tiene 36 años, es profesor de filosofía, es secretario general del Partido Socialista, es diputado del Frente por Montevideo y es uno de nuestros 3 candidatos a la presidencia del Frente. Y en ese contexto es que fue invitado y aceptó la invitación del Comité Sudestada. Entonces le cedo la palabra a Gonzalo y nada, bienvenido. Bueno, Rosario, muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros, por invitarme primero, por recibirme. Y bueno, ya en la previa, lo que noto es que son un colectivo muy unido, que además de discutir de política, construyen iniciativas concretas para el territorio y que además han construido vínculos muy lindos, así que nada, esto es lo mejor de la militancia en el frente, ¿no? El poder encontrarnos, convivir, compartir y hacer juntos y juntas, ¿no? Que esa es la base más indestructible de la unidad. Así que, nada, muy contento, la verdad, y el clima que percibí en el arranque, la verdad que me entusiasma mucho como para poder compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, me invitaron en el marco de este proceso que está haciendo el Frente hacia el 5 de diciembre. El Congreso del Frente, bueno, concluyó con un documento de balance, crítica, autocrítica, perspectivas. Ustedes participaron de ese proceso, así que lo conocen bien. Y el Congreso también definió que 2 compañeros y una compañera fuéramos candidatos a la presidencia nacional del Frente Amplio. A mí me importaba, en primer lugar, poner un poco en contexto esto, porque creo que no está bueno separar la discusión previa al Congreso y la discusión del propio Congreso de este proceso electoral que se abre ahora. Porque si bien tienen características diferentes y van a participar también personas diferentes, compañeras y compañeros que no participaron del proceso congresal, van a poder también incidir en la elección del 5 de diciembre, hay una continuidad y creo que es importante que reivindiquemos esa continuidad y que trabajemos sobre ella para que efectivamente el proceso concluya o desencadene en algo que nos permita también ser coherentes con lo que intentamos reflexionar y generar en estos meses de debate previo. Para nosotros, para muchos de nosotros, era muy importante que el Congreso sucediera antes que cualquier instancia electoral de recambio de la dirección de la fuerza política, porque estamos hablando de un Congreso que viene a marcar un punto de inflexión. Por un lado, resume un proceso de autocrítica, como decía recién, y por otro también proyecta en la vida del Frente Amplio. Yo creo que estamos en un momento en el cual el Frente no tiene que transitar una etapa de transición. La transición se termina el 5 de diciembre. Después del 5 de diciembre hay que dar un salto en calidad. El Frente necesita cambios que tienen que ver con dialogar, obviamente, con sus raíces y proyectar eso al futuro. Pero creo que el tiempo de transición se termina y que tenemos que también hacer una buena lectura de lo que nos dejó este tiempo, ¿no? Y bueno, sin duda fue un tiempo difícil en primer lugar porque el país está viviendo una situación muy crítica, muy jodida desde el punto de vista social y económico. Un tiempo difícil también para el Frente Amplio como fuerza política porque, bueno, fue el tiempo de asimilar de alguna manera la derrota política, electoral e ideológica que tuvimos en el 2019, y un tiempo que también nos exigió ponernos de frente a nuestros aciertos, pero también a nuestros errores, ¿no? de la etapa anterior. Yo creo que es muy valorable que hayamos dado este debate de autocrítica,
más allá de sus falencias, de sus debilidades, es importante eso orgánico para reflexionar. Nosotros, contra todas las recomendaciones de muchos politólogos y demás, lo estamos haciendo, y yo creo que tenemos que dar un paso más, que es profundizar en algunos de esos debates, pero no en clave de reflexión sobre lo que nos pasó solamente, sino en clave de cómo mejorar, de cómo corregir, ¿no? E internalizar la autocrítica para que la autocrítica sea una actitud permanente y para que además se traduzca en un cambio de prácticas políticas. Y de ahí viene un poco el aporte que nosotros queremos hacer a este proceso. Sentimos en un momento que se estaba configurando una situación en relación a esto de la elección que no permitía que se expresara esta visión de manera clara. Y bueno, por eso, entre varios sectores, militantes de base, militantes independientes, construimos esta propuesta, que es una propuesta colectiva, no es una expresión personal o sectorial, sino una propuesta que busca justamente poner arriba de la mesa algunos de estos debates y estas perspectivas del Frente Amplio hacia adelante. Y bueno, cuando decía que creo que el Frente Amplio necesita un cambio, me refiero a varias cosas. Por un lado, creo que el Frente Amplio tiene que tener una voz más nítida, más clara, más firme. Creo que el Frente Amplio tiene que escuchar mucho más, tiene que estar mucho más abierto al diálogo con la sociedad, con las organizaciones sociales, con esa diversidad que también nos caracteriza a nosotros y que caracteriza a nuestro pueblo. Creo que el Frente Amplio tiene que abrirse mucho más a la participación, y esto implica superar lógicas a veces un poco cupulares o dirigenciales que tenemos para asumir definitivamente que la unidad del Frente, su fortaleza, sus consensos de calidad, se van a construir en la medida en que participen más frente amplistas, y no en la medida en que participen menos, digamos, ¿no? Y bueno, esto es un cambio de paradigma respecto de algo que creo que nos ha venido pasando en el último tiempo, que es esta idea de pensar que, bueno, los problemas que tenemos en el Frente los vamos a resolver con diálogo entre los líderes de algunos sectores, ¿no? Y así es como a veces también se plantean como consensos cosas que en realidad no surgen del debate, no surgen de la discusión, no surgen de un proceso plural, sino que surgen más bien de acuerdos que son, pueden ser legítimos, digamos, pero que no expresan la unidad en la diversidad de todo el Frente Amplio. Entonces, la idea nuestra es alentar a que eso suceda, a que no pasemos este tiempo como si estuviéramos tomando una decisión más, sino que asumamos que se trata de renovar la dirección de la fuerza política para una etapa muy desafiante de la vida del país y muy distinta también a las anteriores, y que eso requiere un liderazgo colectivo, un liderazgo de ideas, y que ese liderazgo no es al modo de buscar, bueno, un hombre o una mujer síntesis para el Frente Amplio, sino de buscar la forma en que nos encontremos en procesos realmente participativos y de síntesis política. Yo creo que el Frente, en la etapa que pasó, y esto surge del debate de autocrítica, tuvo dos dificultades grandes. Una de distanciamiento de su base social, digamos, y otra, una dificultad para hacer síntesis política, justamente. Y yo creo que las dos van de la mano, porque cuando las discusiones quedan entre menos y las decisiones quedan entre menos, la síntesis se empobrece también, ¿no? Y bueno, yo creo que acá está el gran kit de lo que tiene que hacer el Frente Amplio hacia adelante. Abrirse a la participación, construir espacios colectivos equilibrados que expresen su diversidad y que busquen construir síntesis, y dar algunos debates que tiene pendientes. Por eso nosotros pusimos un poco este concepto en el proceso del Frente que se anima, porque queremos que el Frente se anime en el sentido de moverse, de cambiar de lugar, de volver a las raíces para proyectarse al futuro, pero además queremos que el Frente se anime a algunos debates que sentimos que el pueblo frente amplista reclama, ¿no? Tienen que ver con cosas que por ahí corrimos un poco al costado en la discusión en la etapa anterior y que están muy en el fondo de
de cuestiones que van a ser centrales también hacia adelante, hacia el futuro. Pongo algunos ejemplos. Discutir, debatir en serio el tema del modelo productivo, de la relación entre la producción y el ambiente, por ejemplo. Discutir el tema de la distribución de la riqueza en profundidad. Discutir el tema de la convivencia en una sociedad que se nos ha vuelto más violenta, más egoísta, y donde el paradigma punitivista y securitario que tenemos instalado de la dictadura para acá y que fue recrudeciéndose, ha demostrado no servir, no funcionar, no generar más seguridad ni mejor convivencia. Creo que tenemos que discutir temas vinculados a las cosas que más le preocupan a la gente, a la mayoría de nuestro pueblo. El techo, el trabajo, la tierra. Y eso tiene que ser parte de una propuesta convocante de futuro. Si como frente no logramos construir un proyecto político claro, nítido, con algunas banderas bien definidas, va a ser muy difícil construir una alternativa a esta realidad que estamos viviendo hoy. Creo que tenemos que hacer eso con los pies en la tierra de lo que ya está pasando en la sociedad uruguaya, ¿no? Se están gestando y están funcionando muchas iniciativas de solidaridad, seguramente algunas de ustedes participan en alguna de ellas, mucho movimiento en la base de la sociedad, en la que hay frente amplistas insertos, y bueno, desde ahí yo creo que tenemos insumos y energía suficientes como para formular un proyecto de país claro. A la luz de ese proyecto de país, obviamente, tenemos que encarar tareas fundamentales que son previas al 2024. Por ejemplo, el trabajo hacia el referéndum, ¿no? La recolección de firmas, igual que el voto a voto de octubre a noviembre, marcó una forma de hacer que yo creo que tenemos que asimilar como dirección también en el Frente Amplio, porque bueno, hay un gran empuje de abajo que dijo, el camino es este, y funcionó, ¿no? Y costó a nivel de dirigencias que algunas de estas cosas se asimilaran, salir de la lógica del cálculo de condiciones, de decir, bueno, tenemos condiciones suficientes o no las tenemos. Creo que quedó también demostrado una vez más que las condiciones se construyen luchando, y la verdad que la realidad del Uruguay a nivel político cambió a partir de la recolección de firmas, y en el voto a voto terminamos a 30.000 votos de ganar la elección, por un esfuerzo que no lo decidió ningún dirigente, ¿no? No fue necesario que viniera un dirigente a decir hagamos esto, sino que hubo un gran empuje de abajo que movió eso. Y yo creo que es tiempo de que eso sea recogido también en la síntesis del Frente Amplio como una forma de hacer hacia adelante, ¿no? Ahí está una de las principales inquietudes e intenciones de esta propuesta. Después hay cosas que tienen que ver con el cambio en el Frente Amplio, que también me parece importante decir, que son, relacionadas con el recambio generacional, que no supone que venga una generación para sustituir a otra, sino que supone integración entre generaciones, con la democracia paritaria, que esto es un desafío para adentro y para afuera del Frente Amplio. No pasa solamente por igual representación, que es absolutamente fundamental, irrenunciable, y no podemos tener excusas para aplicar eso, sino que se trata también de poner en cuestión todos los modos patriarcales y machistas que tenemos de construir poder, que muchas veces son violentos, controladores, de dominio, cosas que nos atraviesan y que tenemos que revisar y poner en discusión dentro de la fuerza política. Y también diría una perspectiva muy fuerte de descentralización, ¿no? De una fuerza política que no puede pensar que las mejores decisiones son las que se toman centralmente, sino que tenemos que asumir que la mejor forma de tomar una decisión sobre algo es consultar a los directamente implicados, porque son los que conocen mejor esa realidad. Y eso supone impulsar una descentralización en serio, que entre otras cosas implica descentralizar recursos, ¿no? Porque está muy bien que tengamos intenciones de descentralizar, pero además hay que poner recursos para que proyectos locales puedan florecer, puedan avanzar. Esta es una demanda muy fuerte en los interiores del país, pero es una necesidad que es absolutamente fundamental en todo el territorio, ¿no? Y en nuestra forma de pensar también la construcción de la fuerza política. Entonces, creo que por ahí hay una clave. Bueno,
una apuesta fuerte al movimiento, a las bases del Frente Amplio, a la diversidad de posibilidades de participación que creo que tenemos que trabajar para que se multipliquen y crezcan. Y yo creo que todo esto vale mucho en un contexto en el que a nivel nacional estamos viviendo una crisis social y económica dramática, producto de la aplicación de políticas antipopulares que se blindan en la pandemia y no sé qué. Pero bueno, lo cierto es que más allá de los efectos de la pandemia, que no los vamos a desconocer, el gobierno decidió que los trabajadores pierdan salario, que los jubilados pierdan jubilación, que se recorten derechos, que se recorten conquista democrática, que se cierren los OCAT, que se debiliten políticas públicas que eran positivas para la enorme mayoría de nuestro pueblo, y eso nosotros lo tenemos que denunciar, lo tenemos que decir. Pero esa crisis también está enmarcada en una crisis mayor, que es una crisis civilizatoria, a escala global, donde hay una larga crisis económica que obviamente ha venido generando consecuencias cada vez de mayor desigualdad, y también hay una crisis de sentido, ¿no? Una crisis de sentido de la vida, diría que atraviesa las sociedades. Uno mira los indicadores de suicidios adolescentes, por ejemplo, acá en Uruguay, y decir, si no nos ponemos a reflexionar sobre esto, estamos complicados, ¿no? Y si desde la política de izquierda, en sentido amplio, no solamente la política partidaria, sino la política de transformación social en general, no le ponemos un pienso a esto, a construir una propuesta de esperanza, de sentido, que plantee una alternativa frente al egoísmo, a la competencia, a la lógica de la ley de la selva, digamos, que frente a eso se pare en la solidaridad, en la necesidad de construir comunidad, de construir sentidos colectivos. Bueno, si no hacemos un clic para poder proponer algo fuerte en relación a esto, vamos a estar muy complicados, no solo para ahora, sino por generaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que acá hay una clave absolutamente fundamental de debate. Tenemos que recuperar el debate ideológico. A veces siento que como que se nos ha embrutecido un poco la fuerza política, porque discutimos candidaturas, discutimos cuestiones electorales, discutimos no sé qué, pero los debates ideológicos, los debates de ideas y de valores quedan como medio corridos de costado, ¿no? Bueno, eso es fundamental para una fuerza contrahegemónica que quiere transformar la realidad. Tenemos que recuperar fuertemente esos debates y una comunicación también creativa con la sociedad que nos permita poner en discusión esos sentidos comunes que se van instalando, que muchas veces terminan siendo atajos para canalizar el malestar de las sociedades, ¿no? Bueno, miremos lo que pasa en otros lados y miremos lo que nos pasó acá con el crecimiento de una ultraderecha que también propone discursos de odio, ¿no? Y desde el discurso de odio por ahí canaliza descontentos con la democracia, descontentos con la desigualdad, con la injusticia, y bueno, y las canaliza desde un lugar que no nos lleva a una sociedad mejor, ¿no? Sino que nos lleva a la ley de la selva multiplicada, ¿no? Potenciada todavía. Entonces, creo que es clave reivindicar la política, dignificar la política, evitar que el frente se nos tradicionalice y trabajar muy fuerte, dando estos debates, construyendo estas lógicas participativas para que el frente efectivamente sea percibido por las grandes mayorías de este país como una alternativa. Una alternativa proponiendo, como decía, una orientación global para la sociedad en diálogo con muchos otros actores, y una alternativa para el desastre que estamos viviendo, que es básicamente un gobierno de ricos y para ricos, que lo que está haciendo es transferir ingresos, riqueza de los sectores más pobres y asalariados de la sociedad a los sectores más ricos, ¿no? Decía hoy en otro comité, se calcula que en estos 5 años se van a transferir casi 5.000 millones de dólares de los sectores más pobres y asalariados a los más ricos. Esto, cualquiera diría, es una obscenidad, un contrasentido, un absurdo. Bueno, ellos lo justifican en la teoría del derrame, ¿no? Que es bueno que le vaya muy bien a los Maya Oro, que después eso va a derramar en los demás, y sabemos que los demás quedan esperando las migajas, ¿no? Y que cada vez se concentra más la riqueza, el ingreso, y se genera todo lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya hemos visto en nuestras sociedades. Entonces, frente a eso, fortalecer al frente, cambiar al frente, superar estas lógicas, como decía, a veces populares o centradas demasiado
en la coalición y que conciben menos participativamente y menos abiertamente al Frente Amplio. Y trabajar muy fuertemente por anular los 135 artículos de la LUC, creo que son parte de una misma estrategia. Sobre la LUC y los 135 artículos que queremos anular, bueno, ustedes ya seguramente han estado intercambiando en el comité, pero solamente decir que ahí está contenido el corazón del proyecto de clase de la derecha, todo el andamiaje legal para muchas de las cosas que están haciendo, ¿no? Estamos asistiendo a un aumento de los abusos policiales, sobre todo contra jóvenes y contra personas pobres. Estamos asistiendo a un recorte de la participación en los ámbitos de gobierno de la educación y a una privatización endógena del sistema educativo. Se están instalando lógicas privatizadoras adentro de las instituciones públicas de educación. Estamos asistiendo a un recorte de derechos históricos de los trabajadores, ¿no? La reglamentación del derecho de huelga con la prohibición lisa y llana de las ocupaciones, la prohibición de los piquetes. Estamos asistiendo a que se liberalice las transacciones de hasta $100.000 en efectivo en un país donde el propio gobierno dice están luchando contra la inseguridad y sabemos que este tipo de transacciones favorecen el lavado de activos y por ende favorecen el narcotráfico, que es causante de buena parte de los graves problemas de seguridad que tiene el Uruguay. En esta ley, bueno, se desmantela prácticamente la política de colonización, se establece un régimen de alquileres que deja sin garantías a los inquilinos, porque se vende como que es el alquiler sin garantía, y en definitiva te pueden desalojar en 6 días si sos mal pagador, te pueden desalojar en un mes si sos buen pagador. Una ley que avanza en lógicas privatizadoras en las empresas públicas y sus empresas colaterales, sus subsidiarias. En definitiva, un desastre que tiene muchísimo que ver con la crisis también que estamos viviendo y con las políticas que el gobierno está aplicando. Frente a todo esto, insisto, un gran trabajo de movilización, de diálogo con la gente, como se hizo en las firmas, con amplitud, no solamente el Frente, junto con otros actores, jerarquizando el territorio como espacio también de acción y de construcción política, una dirección del Frente Amplio fortalecida, equilibrada, colectiva, con un liderazgo de ideas y con ganas de cambiar y con decisión de cambiar algunas cosas en el Frente Amplio, y la necesidad imperiosa de discutir un proyecto de país que dé algunos de los debates que nos quedaron pendientes, ¿no? Y que también surgen como una necesidad de la autocrítica. Yo cierro con esto. Si algo nos queda, creo que como resumen de la autocrítica, es la idea de que no basta hacer transformaciones desde el Estado, desde las políticas públicas, se necesita construir poder popular, se necesita transformar la sociedad de su misma base, ¿no? Las sociedades se transforman a sí mismas o no se transforman. Y las lógicas participativas son claves para que un proyecto de cambio se pueda sostener, para que la gente se apropie de ese proyecto de cambio, para que corrija los rumbos también, porque la participación es una herramienta que nos permite corregir cuando estamos equivocándonos, ¿no? Porque la gente que está en el terreno es la que mejor conoce la realidad y también la que mejor conoce sus propias necesidades. Entonces, esto de introducir muy fuerte la dimensión de la participación es clave para todo, es clave también para pensar ese proyecto de país y que no nos vuelva a pasar alguna de las cosas que nos pasaron, entre los muchos aciertos, algunas de las cosas que nos pasaron, ¿no? Y bueno, y también esto nos anima a imaginar, a crear, a poner en discusión cosas muy de fondo y que por ahí también hemos abandonado un poco en el debate público. Yo pongo siempre este ejemplo en la convivencia, ¿no? ¿Cuánto hace que el Uruguay está recorriendo el camino del punitivismo? Y es desde la dictadura para acá, digamos, ¿no? Y se aumentan penas, cada vez hay más gente en las cárceles y cada vez los problemas de seguridad son más grandes. Bueno, frente a esto, como izquierda, no vamos a plantar una alternativa, no vamos a animar a discutir esto con la sociedad, porque lo otro, en definitiva, es seguir limitando las posibilidades del proyecto, porque cuando vos no introducís tampoco otro discurso, otro planteo, la ideología dominante copa todo el terreno, y al final terminás con que los mismos que pedían aumento de penas terminan pidiendo pena de muerte, o justificando que la legítima defensa sea que si pasa una persona por un galpón que tenés en
en tu casa le puedas pegar un tiro porque por la amenaza de que te vaya a robar. Entonces, yo creo que todo esto necesita ser discutido y que hay que poner estos debates arriba de la mesa del Frente Amplio. Disculpen que me desordené un poco al final, pero creo que son muchas ventanas que se nos van abriendo de cosas que tenemos que, de esta propuesta, poner estos temas arriba de la mesa y tratar desde la conducción del Frente de que se abran debates, se abra mucho la participación y podamos cambiar las cosas que tenemos que cambiar para ser mejores y para poder transformar la sociedad. Me quedo por ahí y las escucho a ustedes, sus comentarios y preguntas, y después al final, en todo caso, digo alguna cosita más. Gracias. Gracias, Gonzalo. Se abre entonces la lista de quienes quieran hacer comentarios o participaciones. Recuerden, tienen que levantar la mano virtual, en particular porque tenemos algunos problemas y para que sea más visible. Empieza Raquel Banchero. Raquel, todo tuyo. Después está Licie y después Ana González. Raquel. Vamos, Raquel, ¿tenés audio ya? No, no tenés. Todavía no tenés audio, Raquel. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero agradecer a Gonzalo que aceptara la invitación de Sudestada. Me parece muy importante su participación, como la de los otros compañeros candidatos. Y mi pregunta va en una cuestión que planteó que realmente me gustó, me impactó, y es el darle al Frente Amplio un sentido, después de que sea candidato, pero tiene que tener un sentido. El que sea candidato se va a enfrentar no solamente a la campaña del referéndum, sino también a llevar el Frente Amplio a una elección exitosa. Y sabemos que el mundo cambió en el sentido de que lo hemos analizado también en el Congreso, en lo que se llama el análisis de la etapa en que vivimos. La pandemia a nivel mundial ha dejado a un grupo de gente cada vez más rica, entre ellas los laboratorios, y muchísima gente empobrecida. O sea, el problema de Uruguay se repite en todo el mundo. Y las corporaciones han tomado muchísima fuerza por encima de los estados nacionales, tal como todos preveíamos, pero en este momento con una gran rapidez. Es ese mundo en el cual queremos insertar un Uruguay que tenga, como tú decías bien, un sentido diferente, un sentido solidario, algo distinto al mundo competitivo y terrible. Entonces, bueno, mi pregunta sí es, ¿cuál sería la estrategia posible en este mundo dificultoso para seguir avanzando en el sentido que tú mismo señalabas, que hay que, con el cual tenemos que dirigir toda la propuesta frente amplista? Esta es mi pregunta. Gracias. Gracias, Raquel. Licie, tenés la palabra. Vamos. ¿Perdón? Acá estoy. Buenas noches. Bueno, es un placer estar en este Zoom. Yo estoy participando desde Colonia. Raquel Banchero creo que fue que compartió la invitación en la unidad temática de las mujeres. Por lo tanto, estoy como, no sé si como intrusa, pero seguramente muchos no me deben de conocer. Entonces, también entré por el motivo de que me interesaba conocer un poco a Gonzalo, porque si bien he escuchado hablar de él, no lo
no había estado en un Zoom ni presencialmente directamente con él. Y bueno, yo tengo una inquietud que es que en general, por lo que he visto hasta ahora, ninguno de los candidatos expresa qué es lo que va a hacer para quien los acompañe en la presidencia en el caso de salir elegidos, ¿no? A mí me gustaría saber, porque digo, yo hace tiempo que vengo planteando de que el Frente Amplio en esta situación y en este tipo de elecciones que hace, no se plantea, ¿no?, de que el tema del que sale vicepresidente, el segundo presidente, el segundo vicepresidente o así se van intercalando, como pasa, por ejemplo, como pasó hoy en la elección de Adiós Montevideo, ¿no? La lista que gana tiene su presidente, el otro tiene secretario y así todos como que coparticipan en la dirección. Pasa en los gremios, pasa en las organizaciones sociales y demás. Y entonces me interesaría saber que si lo pensó Gonzalo hasta ahora, capaz que no lo ha pensado y está en todo su derecho y tiene todo el derecho de decirme que no me va a contestar tampoco esa pregunta, pero pero para mí es muy interesante por el tema de lo que habló de tratar de que en el Frente Amplio se respete la igualdad de género y se respete la participación de las mujeres y demás. Entonces yo quería saber en este sentido cómo pensaba estar acompañado. Digo, Miranda, por ejemplo, eligió un asesor, eligió después se puso una comisión de seguimiento, y qué va a pasar con todas esas estructuras que se fueron armando de aquí en adelante, ¿no? Esa era la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ana, salvo Gonzalo, tú decime cuando querés ya intervenir tú, y si no, sigo con la lista de la gente apuntada, ¿de acuerdo? Ana. Hola Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Vos hablaste de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que unas eran dirigidas a la interna, como decía Raquel, darle un sentido a nuestra fuerza política, que me parece una idea sumamente importante. El tema de recuperar el debate ideológico, y el tema de la participación. Y una cosa que le quedó en el debe al Frente y a nuestro gobierno, que yo la reclamo mucho, es la relación entre la producción y el medio ambiente. Pero hablando de, cuando vos decís crear espacios de participación, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo ves hoy la actual estructura del FA y la representación que tienen los compañeros de las bases, por ejemplo, el plenario nacional, ¿no? Donde vemos que el centralismo de Montevideo y el peso de los sectores es fuertísimo? Entonces, yo veo que la estructura del FA hoy, como muchos pensamos, está obsoleta para las necesidades que tiene nuestro Frente Amplio hoy. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo pensás vos o la gente que está contigo promover ese cambio tan necesario. Nada más. Gracias, Ana. Carlos. Bien. Al final voy a tratar de darle una entonación de pregunta a lo que voy a decir, pero capaz que no lo logro, pero no me importa. Es como un comentario, me parece que, no sé, al principio el previo generó como una confianza como para comentar algunas cosas y bueno, si eso genera una interrogante en Gonzalo y nos puede contestar, sería bárbaro. Yo siempre a veces pregunto temas de la participación de jóvenes. El tema de la paridad es un tema que nosotros no solo que lo tenemos presente, sino que lo tenemos realmente incorporado
en nuestras prácticas, en nuestras formas de representación, y hemos tratado de que esto se replique en todos los ámbitos que participamos. Entonces el tema joven, el tema paridad, me parece que lo trató bien. Me encantó el tema de la participación, el concepto ese de participación. Pero yo a veces pienso en un concepto que yo le llamo como eficiencia política. No sé si existe, pero llamémosle así. Que es nosotros, y por eso capaz que no es una pregunta, desde nuestra experiencia, siempre decimos, somos un comité nuevo, pero con mucha experiencia. Hemos intentado generar otras formas de discusión, otras formas de participación, pero siempre dijimos, bueno, pero tenemos que estar en la estructura. No, nunca dudamos de estar en la estructura del frente. Lo que pasa, y muchas veces hemos dicho, no nos tiene que absorber la coordinadora. Nosotros participamos de una coordinadora que es zonal, pero no nos tiene que absorber la discusión de coordinadora. Y no es porque no querramos participar de las discusiones políticas e ideológicas que se dan en la coordinadora, porque muchas veces esas dinámicas pasan por otro lado, como vos decías, por cómo, a quién elegimos, cómo elegimos, cuántos van al Congreso. Si nos ponemos de acuerdo en las actividades, la última coordinadora era para ver cómo nos poníamos de acuerdo en las actividades. Lo más importante es que estamos haciendo actividades, en vez de el problema ahora es que hacemos muchas actividades. Bueno, el problema sería si no hiciéramos. Y lo que nos pasa es que nos absorbe esa discusión. Entonces, si bien nosotros no somos muchos, somos un poquito más de 100 adherentes y participamos más o menos activamente entre 20 y 30 compañeros, pero para lo que es el frente es un porcentaje enorme, porque nosotros tenemos, en nuestro zonal tenemos comité de casi 1000 adherentes donde participan 20 compañeros. Es decir, nosotros estamos hasta desbordados de participación, pero quisiéramos más. Pero yo lo que digo es, los que estamos participando más activamente, a veces tenemos reuniones todos los días de la semana, o 3 veces por semana, 4 veces por semana. ¿Cuál es el resultado de ese tiempo que destinamos? Y no es mucho tampoco. Realmente no es mucho, porque no tenemos discusiones políticas, no tenemos discusiones ideológicas, y lo que hacemos en territorio, si bien nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos, no es tampoco son grandes cosas, no salimos a hablar con todos los vecinos todos los días. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea más eficiente? Porque si nosotros queremos más participación, no le podemos pedir a la gente que tenga reuniones todos los días. Tenemos que encontrar otras formas de participación donde haya, porque también eso, el hecho de que sea más eficiente nos va a permitir dar mejores discusiones políticas e ideológicas, liberarnos de todo el peso que tiene la estructura y dar esa discusión. Entonces la pregunta sería, ¿cómo? Pues, un ejemplo, si me voy de tiempo, cortame, Rosario. Un ejemplo claro es las redes. La red Frente Amplista fue un lugar donde se trabajó muy bien, donde se tuvo muchos resultados, pero no es parte de la estructura. Nada más. Lo último, signo de interrogación. Gracias, Carlos. Tiene la palabra, salvo que Gonzalo quiere intervenir ahora, están anotados Daniel Picciotano y Juan Oliveras. ¿Seguimos con intervenciones, Gonzalo? Sí, me parece lo mejor, así no monopolizo. Porque está bueno escuchar y después al final. También está Verónica. Bárbaro. Entonces ahora Daniel. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerle a todo el comité que realmente nos tiene siempre presentes y nos invita, y por supuesto la presencia de Gonzalo. Yo estoy en Argentina, así que Gonzalo, prepárate porque te vamos a conectar en cualquier momento para que andes
por acá en Zoom. Bueno, coincido totalmente con lo que decía la compañera Ana de la estructura del Frente Amplio. Y yo personalmente creo que no solo hay que rever la estructura del Frente Amplio, sino que sin ir más lejos, borraron de un plumazo la Comisión del Interior y la Comisión del Exterior. Pero no me voy a meter con lo del exterior, que lo dejamos para cuando Gonzalo esté con nosotros, ¿no? Y ustedes estarán invitados. Pero no solo es el tema de la orgánica, sino también los reglamentos, que indudablemente hay que reverlos en muchos puntos, porque para poder incluir a los jóvenes y poder incluir más gente que queremos incluir, el reglamento se ha vuelto un impedimento en muchas cosas. Así que bueno, quería saber cuál es tu visión al respecto, nada más. Gracias. Buenas noches. Gracias, Daniel. Juan, tenés la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar a Gonzalo, ¿cómo piensa él, cómo concibe eso de la integración entre generaciones a la que hizo referencia en su intervención? Esa es una pregunta, es de las pocas preguntas que me quedó, porque a medida que iba hablando, yo me había notado unas preguntas y yo las iba contestando a medida que iba hablando, y realmente me pareció que su intervención comparto prácticamente todo lo que expresó, pero eso me queda porque además es un tema que sale muy a menudo en este comité, está saliendo casi todas las charlas que tenemos acá, y creo que sí, que es una necesidad es una necesidad que se está haciendo cada vez más visible, ¿no? La integración entre generaciones, ¿no? Porque creo que yo ahora ya digo que impulso la renovación generacional desde que era joven, porque ya hace muchísimos años que es un tema que con mucha gente estuvimos tratando de impulsar, y bueno, no sé cómo ve él el tema también de las juventudes políticas, porque yo soy un poco crítico con el tema de las juventudes políticas, porque muchas veces los sectores o el Frente Amplio como que los tienen como una estructura separada al resto de la estructura, y entonces pierde una participación real. O sea, se me ocurre la posibilidad de que en algún momento se pueda integrar, no sé, pensar y ver, Gonzalo, cómo podríamos hacer para que integrar a las juventudes políticas a las decisiones de una forma más potente, ¿no? Y bueno, era por ahí la pregunta, y muchísimas gracias. Gracias, Juan. Verónica Castro. Bueno, en realidad no sé si es una pregunta o es algo que me pasa, ¿no? En realidad, bueno, por participar en el comité, he participado de los plenarios de base, y como que lo que se siente en muchos de esos plenarios es que nos presentamos, somos, las últimas veces éramos casi 90 compañeros de todo Canelones, y como que cuando llega el momento del plenario nos viene como que la idea de arriba y no tenemos la participación. O sea, como creo que el Frente Amplio se separó de las bases. O sea, no nos estamos siendo escuchados. Sí, por ejemplo, vamos a juntar firmas, sí, como cuando salimos con el tema de las elecciones, pero en otros aspectos creo que las bases no están siendo escuchadas. Otra cosa que también, porque en realidad dudas no me quedaron, porque fue muy claro Gonzalo, pero cosas que le queda al Frente Amplista, ¿no? O sea, la paridad de A3. Es muy difícil una paridad de A3, pero bueno, y eso bajó también. Esos son el Frente Amplio que creo que no está gustando. Y otra es en el sentido de cómo recuperamos a los Frente Amplistas que se acerquen.
¿tá? Los que se sienten que quedaron como por fuera, que todavía están dolidos por no haber ganado. Entonces, ¿cómo hacemos tanto las bases como desde arriba, cómo conjugamos para volver a traer al Frente Amplista? Tanto, o sea, Carlos lo dijo, somos un comité chico y tenemos una buena participación, pero creo que está faltando el compromiso hacia el comité y hacia el Frente Amplio. Muchas gracias. Gracias, Vero. Janina, después está Susana Más. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias Gonzalo por venir y por no huir luego de encontrarte con nosotros. Yo quiero enganchar un poco la pregunta, es una pregunta, con lo que estaba planteando Carlos, que es algo que nosotros en su estado lo planteamos siempre, ¿no? Yo a veces siento que la estructura del Frente Amplio por momentos es siniestra para determinadas edades o situaciones, por ejemplo, para las mujeres que están en edad reproductiva, ¿no? Entonces, que es totalmente excluyentes. Es imposible para una mujer con hijos, chicos, participar de estos espacios de decisiones, desde los espacios más bajos de la estructura, por decirlo de una manera, hasta los más arriba, si no tenés un apoyo en tu casa, que te esté acompañando desde ese lugar. Entonces yo siento que al Frente Amplio le falta esa mirada de género, en el sentido de que no contempla esas situaciones de las mujeres. Entonces quería saber, Gonzalo, cuál es tu visión en esta estructura del tema género que atraviesa toda la estructura del Frente Amplio, con el tema de los cuidados, por ejemplo, algo que se habló mucho en muchos espacios de militancia que yo transito, era que el tema en el Congreso no estuvo contemplado que las mujeres fueran con sus hijos, un espacio para dejarlos, o que se conectaran desde algún lugar por Zoom, no era tan fácil, digamos, el acceder a ese Zoom, pero sobre todo las que capaz que hasta quieren ir y quieren estar presentes, pero no pueden por esas limitaciones. Entonces quería hacer un poco tu visión desde ese lugar, de cómo contemplar, digamos, bueno, sí, el género que atraviesa todo y los cuidados que deberían estar contemplados en toda la estructura del Frente Amplio. Dejo por ahí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Janina. Gonzalo, tenemos apuntada a Susana Más y después te parece que cortemos para darte intervención, porque si no vas a quedar muy abrumado, ¿sí? Entonces, Dale, ¿le dale. damos la palabra a Susana? Hola, buenas noches. Yo soy de Montevideo, soy de un comité y voy a coordinadora, soy delegado coordinadora. Y lo que quería en sí era reforzar lo que dijo la compañera anterior, no esta muchacha, la anterior. Nosotros trabajamos mucho en el comité, pero cuando llegamos a coordinadora no nos sentimos representados. Para mí el gran problema que nosotros tenemos es la fuerza de los sectores, el poder de los sectores. Nosotros llevamos algo preparado y llegamos a coordinadora y la verdad, lo de los comités es como un trabajo nulo, ¿tá? Porque ya está decidido y eso me gustaría que lo trataran y lo vieran. Yo pertenezco a un sector, pero voy como delegada y muchas veces estoy incluso desconforme con ver que todo lo que mis compañeros trabajan se ve aplastado en las coordinadoras. Gonzalo me conoce, yo he ido a, no sé si me ubicás, pero nunca pude tratar contigo de ese tema, que es algo que nos inquieta, me inquieta muchísimo. Yo soy muy vieja, quiero meter mis hijos en la política y ellos ven esto y me dicen no. Y es eso muchas veces a los gurises es lo que les pasa. Lo dejo por aquí, muchas gracias por escuchar. Gracias, Susana. Una más, perdóname, pues me había olvidado que estaba apuntada Sonia. Sonia Martínez y cortamos, prometido. Sonia. Hola, buenas noches. Yo soy de Quebracho, Paysandú. Pertenezco al comité Julio Jimbo Pinto.
A Gonzalo quería preguntarle, en el caso de que llegue a ganar la presidencia, ¿qué piensa con respecto a la persecución política? Porque ser militante de Frente Amplio en lugares como Quebracho es muy complicado. Sentimos persecución de todos lados, y más en un lugar como Quebracho, que es blanco desde siempre y tiene mucho caudillismo, caudillos blancos. Nosotros nos vemos perjudicados para todos, desde conseguir trabajo, en todos lados como que nos discriminan por ser frente amplista. ¿Qué piensa hacer con respecto a eso? Era por ahí. Gracias, Sonia. Gonzalo, todo tuyo, la palabra. Bueno, muchas gracias primero por todos los ecos, los comentarios y las preguntas. Creo que hay como 3 o 4 grupos de preguntas. Voy a tratar de ordenar un poquito la reflexión para tratar de abarcarlas todas. Hay primero algunas preguntas concretas que se hicieron sobre decisiones que hay que tomar, ¿no? La compañera de Colonia preguntaba sobre el tema de la vicepresidencia, del equipo de conducción del Frente y de estructuras que se fueron armando en el Frente Amplio en estos años. ¿Qué pensaba hacer con eso en caso de ser presidente? Bueno, yo primero estoy convencido y creo que esto es algo irrenunciable, que la vicepresidencia tiene que ser ocupada por una compañera. Quien sea esa compañera, creo que tiene que ser producto del debate colectivo del Frente Amplio. Me parece que hay que garantizar que la perspectiva de género esté presente también en la mirada de esa compañera vicepresidenta, y creo que hay que garantizar equilibrios de distintos tipos. Pero no lo pienso como una compañera para acompañarme a mí en mi rol, sino como una vicepresidenta del Frente Amplio. Y por eso creo que es el plenario del Frente Amplio el que tiene que definir eso y no el presidente, digamos. En todo caso, el presidente podrá hacer una propuesta a partir de la escucha de los distintos actores que integran la fuerza política, pero creo que tiene que ser un proceso colectivo, escuchando muchas voces y particularmente algunas que vienen desde hace mucho tiempo luchando por la participación de las compañeras en los espacios de representación. Entonces, no tengo una definición respecto de quién sería la persona, porque creo que no me corresponde a mí elegirla, sino al Frente, a través de su dirección, de su plenario, y en un proceso que obviamente el presidente tendrá que articular. Sobre las estructuras sobre el equipo de presidencia, también pienso que tiene que ser un equipo paritario. En realidad, en esto de que uno se imagina escenarios, he pensado más nombre de compañera que de compañero, pero hay que pensar en un equipo que exprese a todo el Frente, que sea también equilibrado generacionalmente, territorialmente. No pueden ser todos compañeros o compañeras de Montevideo o del área metropolitana. Y obviamente también entre movimiento y coalición, ¿no? No puede ser exclusivamente una expresión o una representación de la coalición. De vuelta, creo que el armado de ese equipo tiene que ser producto de un diálogo, con distintos actores, con propuestas que se deben hacer desde la presidencia, y asignándole tareas concretas a los compañeros y compañeras que integren ese equipo, ¿no? Cuando hablo del equipo de conducción me refiero a los presidentes o presidentas de las comisiones, a la Secretaría Política, a los distintos roles que tienen que tener además de la vicepresidencia, tienen que tener tareas concretas en el Frente Amplio, y creo que tienen que asumir como equipo un compromiso de recorrer permanentemente el país, de estar cerca de los comités de base, de tener disposición a la cercanía, digamos, además de las tareas específicas que a cada uno le toca. Eso creo que es una condición para construir un equipo que efectivamente pueda conducir el Frente y llevar adelante esos cambios que mencionábamos hoy.
Sobre las estructuras que se fueron armando, yo creo que básicamente el grupo de acompañamiento y algunas otras cosas que se armaron en el último tiempo, hay que desarmarlas. Me parece que hay que fortalecer la mesa política del Frente y su secretariado, que debe ser reformulado para reflejar la realidad actual del Frente Amplio, y un equipo de conducción que tenga tareas claras. Pero no creo que haya que seguir superponiendo ámbitos, generando ámbitos ad hoc, que al final terminan vaciando de discusión los ámbitos que tenemos instituidos, que son los ámbitos donde se refleja de una forma un poco más directa y clara la composición de esa diversidad que el Frente tiene. Luego, Raquel hacía una pregunta sobre cómo construir ese nuevo sentido, o ese sentido que mencionaba en mi intervención para la fuerza política, que en realidad tiene que ver con la lucha por un nuevo sentido para la sociedad también. Bueno, creo que lo que Raquel se plantea es el desafío de construir una estrategia, ¿no? O sea, no solamente decir queremos construir un nuevo sentido, sino cómo lo hacemos. Y esa es una pregunta obviamente bien desafiante. Yo creo que, de vuelta, la clave es la participación para hacerlo. Es decir, no creo que nadie tenga hoy una receta de cómo hacer eso. Me parece que tiene que ser una construcción participativa, abierta y decidida. Es decir, a mí me parece que también en esto a veces ha faltado un poco de voluntad de poner estas discusiones arriba de la mesa y de insistir y persistir en que esto tiene que ser parte de nuestro debate y de nuestra acción política. Entonces, el cómo lo pienso a partir de un proceso de escucha también, ¿no? Y esto es algo que quería poner arriba de la mesa también en relación a algunas otras preguntas que ustedes hacían. Yo creo que el Frente tiene que entrar en un proceso de escucha activa a la sociedad, y escucha intensa, de muchas actividades en territorio, de muchas actividades de todo tipo donde se puedan escuchar voces diferentes, de generar ámbitos estables de diálogo con los movimientos sociales que tienen una gran pluralidad hoy en el Uruguay, no son solamente el PCNT, la CUPAN, etcétera, sino que hay una gran pluralidad de movimientos sociales. Y creo que también tenemos que hacer un proceso de escucha profunda hacia adentro de la propia estructura del Frente. Ustedes, por ejemplo, traían temas vinculados al funcionamiento de la estructura y sus características, ¿no? Ana hacía una pregunta sobre esto, Carlos cuando hablaba del tema de la eficiencia política y el reunionismo, digamos, también hablaba de este tema. Daniel, desde Argentina, planteaba el tema de las comisiones delegadas y temas estatutarios. Verónica y Susana planteaban este tema del poder de los sectores y de cómo a veces estructuras que se supone que son participativas y de construcción colectiva terminan siendo sofocadas por acuerdos entre grupos que ya más o menos tienen cocinada la pelota. Todas estas preguntas sobre cómo reformular la estructura del Frente o cómo hacer para que la estructura del Frente funcione de una manera realmente democrática, abierta y participativa, yo creo que nos las tenemos que formular en un proceso de escucha, donde vamos a tener que buscar la forma de que todos los compañeros militantes del Frente y quienes quieran sumar su voz, puedan decir lo suyo sobre qué quieren del funcionamiento y de la estructura del Frente Amplio. Eso habrá que hacerlo en un lapso capaz que de 3 meses, un diálogo que tiene que ser simultáneo con muchas tareas políticas que tenemos hacia afuera, pero un proceso de escucha que nos permita hacer un buen resumen y hacer los cambios que haya que hacer. Miren, en distintos lugares del interior me preguntaron sobre el tema de la Comisión del Interior, por ejemplo. ¿Se restablecería una comisión del interior? ¿Sería una comisión delegada de organización o sería una comisión política específica? Bueno, lo que yo decía es lo que los compañeros del interior o los interiores quieran, me parece que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque creo que tienen la verdad revelada, no. Porque creo que conocen mucho más esa realidad que la puede conocer cualquiera que no está en ella, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy escuchando, me formo mis puntos de vista, tengo opiniones, pero quiero que haya un proceso de escucha profunda donde nosotros podamos tomar la voz de quienes están en esas realidades y decir, bueno, si las departamentales del interior, los comités de base del interior, quieren que se cree una comisión del interior y habrá que crearla.
digamos, porque ellos están definiendo que ese instrumento es el que más les sirve. Después veremos, evaluaremos, se podrán equivocar también los compañeros y las compañeras como hemos cometido tantos errores, pero lo clave es que no sean decisiones para otros. A ver, no sé si me logro explicar, pero decir, que la Dirección Nacional diga, bueno, de esta manera vamos a resolver el problema de la relación con el interior. Bueno, consultemos, escuchemos y hagámoslo, porque eso ya, el otro modelo ya se aplicó. A ver, se hizo una regionalización y después había departamentales que decían, yo no tengo nada que ver con esa región, no, la verdad que no, está bien, me queda al lado del departamento, o es por la misma ruta, pero en realidad no me sirve esa regionalización. Bueno, no podemos aplicar moldes a realidades sin consultar a los actores que tienen que ser parte de la solución y que conocen esa realidad. Entonces, todo lo que refiere a la estructura del frente, a sus cambios, a sus ajustes, a la apertura de espacios de participación, creo que tiene que ser hecho consultivamente. Esto no quiere decir que la consulta sea eterna, porque hay que tomar decisiones, pero tenemos que escuchar y tenemos que escuchar a los que están afuera también. Esto es lo más difícil, porque bueno, hay algunos que no se sienten incluidos dentro de la estructura y que también tienen voz, tienen opinión, y habrá que buscar los caminos para hacerlo. Yo lo que sí creo, y esto es como un principio general, además de hacerlo participativamente y consultivamente, creo que ningún cambio que haga del Frente Amplio una estructura más cerrada en la coalición y menos participativa es un buen cambio. Es decir, si los cambios son, por ejemplo, para que las bases pesen menos en la estructura del frente, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que en todo caso tenemos que ver cómo hacemos para crear nuevos dispositivos de participación para que participe más gente. ¿Ah? Pero no me convence la idea de que durante 3 años o 4 años gobierne la coalición, el Frente Amplio, y después los militantes van y votan qué plenario quieren. No. Creo que la estructura del frente tiene que ser una estructura con incidencia directa de la base frente amplista. Si falta parte de esa base, si hay compañeros y compañeras frente amplista que son base frente amplista pero que no están en la estructura del frente, hay que buscar la forma de que participen. No en los modos que participamos nosotros seguramente, otros participarán de otra manera, pero que participen. Pero los cambios no pueden ser en detrimento de la participación y de la incidencia de los compañeros y las compañeras que están organizados en el movimiento. Esa forma de pensar el cambio de la estructura del frente, directamente creo que hay que descartarlo. Luego creo, y esto tiene que ver también con la pregunta de Carlos, que tenemos problemas de burocratismo, digamos. O sea, hay lógicas muy burocráticas, muy burocratizantes. Nos pasó en el gobierno, nos pasa en la fuerza política, y hay estamentos burocráticos que se defienden a sí mismos. Es decir, ni siquiera se deben a sus sectores o a su representación de base, se defienden a sí mismos. Bueno, para eso hay que tener voluntad política y enfrentarlo, porque lo que no podemos tener es una fuerza política estancada por lógicas burocráticas que generan inercias que no las mueve nadie, digamos, ¿no? Obviamente el mejor antídoto contra el burocratismo es la participación. Por eso las personas muy burocratizadas en general tienden a no querer la participación, ¿no? Porque molesta, porque es crítica, porque es disidente, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un proceso también para hacer. Luego yo creo que la gobernabilidad de la presidencia del Frente Amplio, el equipo de conducción del Frente Amplio, hay que pensarla en una clave distinta como se ha pensado en los últimos tiempos. Es decir, yo no creo que un presidente o una presidenta para conducir el Frente o el equipo de conducción del Frente para conducirlo tenga que legitimarse en los líderes de los sectores exclusivamente. Creo que tiene que buscar un diálogo permanente con la base frente amplista que le puede dar sostén a una presidencia y a un equipo de conducción de cambio. Porque si la presidencia se sostiene solamente en un pacto entre sectores, no va a cambiar nada. No va a cambiar sustantivamente las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, hay que buscar también una construcción de legitimidad diferente para poder hacer eso. Juan Pablo traía el tema de la integración intergeneracional y preguntaba también el cómo, ¿no? Y esto de las estructuras juveniles o los ámbitos exclusivamente de jóvenes. Yo creo que hay un primer desafío que es hacer más habitable el Frente Amplio para quienes quieren sumarse a participar.
Y me parece que hay otro gran desafío, que es el de las ideas convocantes, porque a veces nos preguntamos por qué no se arriman los jóvenes a participar en algunos lugares. Bueno, miren, yo ayer terminé la noche de ayer en Mercedes con un grupo de gurises que están sosteniendo una olla popular, que participaban del comité de base del Frente y se pudrieron y se dedicaron a armar una olla, ¿no? Y ahí hacen talleres de historia económica, están armando una huerta comunitaria, hacen talleres sobre violencia de género. Lo armaron ellos, digamos, ¿no? ¿Y qué era lo que me decían ellos? Porque me interesaba escuchar el porqué también del alejamiento de la estructura, ¿no? Lo que ellos me decían es, nosotros íbamos a eternos debates que no tenían relación con ninguna acción que nos permitiera modificar algo en la realidad, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no queremos ser mano de obra de nadie, tampoco queremos estar discutiendo informes y no poder tener capacidad de agencia, de acción política, ¿no? Entonces buscaron un espacio donde podían actuar y donde también se pueden formar y discutir, pero con una pata en esa realidad concreta que quieren transformar. Bueno, eso capaz que sea un indicio de cómo construir también espacios más habitables, ¿no? Más orientados a la acción, desde el debate profundo de ideas también. Porque cuando ellos me hablaban del debate como... me decían, nos pasábamos discutiendo, no era nos pasábamos discutiendo, se pasaban discutiendo otros. Ellos eran como espectadores de aquello, pero además eran discusiones que no eran discusiones profundas desde el punto de vista ideológico, de para dónde ir, de qué sociedad construir. Eran discusiones más bien burocráticas. Entonces, eso obviamente que no convoca. No convoca. Y la posibilidad de presentar ideas convocantes tiene que ver también con perder el miedo a poner algunos temas gruesos arriba de la mesa. Por eso traía lo de la producción y el ambiente, por ejemplo, o lo de la convivencia. Es decir, si queremos convocar a participar y si queremos convocar a más gente al proyecto, también tenemos que poner arriba de la mesa ideas que sacudan un poco. No decir todo el tiempo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay algunos pasos. Espacios más habitables, un mejor equilibrio o diálogo entre la acción y el debate, debates más sustantivos y menos burocráticos. Y yo creo que ahí la integración se da. A mí me pasó en ámbitos políticos integrarme generacionalmente con personas mucho mayores que yo y nunca lo sentí como una carga ni como un problema, digamos, ¿no? Pero tenía que ver también con el tipo de dinámica que se daba, ¿no? Entonces creo que eso es importante, más allá de que persistan ámbitos de jóvenes, que obviamente muchas veces para muchos gurises también son necesarios. Janina traía el tema de la perspectiva de género y particularmente el tema de los cuidados. Bueno, yo creo que ese es un tema que está hace mucho planteado como una demanda y es un tema en el que no hemos avanzado sustantivamente. Y creo que lo tenemos que hacer con compromisos concretos, ¿no? Por ejemplo, esto de garantizar espacios de cuidados puede implicar una inversión, puede implicar destinar personas y recursos para eso, hay que hacerlo, porque eso es un facilitador de la participación, y de una participación que no puede ser con el mismo molde para todo el mundo. Y también creo que tenemos que incorporar una ética del cuidado, que esto va más allá de los cuidados intrafamiliares también. Tiene que ver con cuidarnos más en las relaciones entre militantes también, ¿no? En tener relaciones más fraternas, en tener relaciones donde también la perspectiva de género sea no solamente un discurso, sino una práctica permanente, y eso implica, por ejemplo, discutir el tema de las masculinidades. Meto este tema porque me interpela como varón, digamos, ¿no? O sea, a veces se habla de la perspectiva de género y no se introduce la discusión sobre las masculinidades, sobre cómo, cuál es el estereotipo o el modelo dominante de masculinidad y las consecuencias que tiene eso en las relaciones entre géneros, digamos, ¿no? Y esto implica formación, implica un trabajo de sensibilización, que yo creo que también lo tiene que hacer la fuerza política. El tema de la formación en el frente es todo un tema también, un tema en el que tenemos que laburar y mucho, porque la diversidad ideológica que tiene el frente ha hecho que nos cueste tener una política de formación. Bueno, yo creo que tenemos que pararnos en esa diversidad ideológica como una riqueza
y hacer una gran política de formación. Y también introducir estas perspectivas de género, de generaciones, históricas, etcétera, en la fuerza política. Y en esto de pensar también facilitadores de la participación o igualadores, para que no tengamos tanta asimetría al momento de participar, pienso también en sectores sociales que están afuera de la fuerza política, y esto también lo tenemos que elaborar. Y esto hace también a la cuestión de las juventudes, por ejemplo, porque en general tenemos un sesgo de, bueno, sectores medios, ¿no? Incluso medios altos, pero hay sectores populares que en el Frente Amplio, en la dinámica cotidiana de su discusión, no entran, compañeras y compañeros. Y eso también es un tema que tenemos que incorporar, porque implica modificar prácticas y buscar también otro tipo de relación y anclajes con realidades territoriales y sociales diversas. Yo creo que más o menos... tengo acá lo de Susana, con el poder de los sectores, creo que lo planteé, más o menos creo que rumbié por ahí, por decir, bueno, hay que apoyarse más en el movimiento y en la participación en un sentido amplio, y menos en una lógica de coalición cerrada en sí misma. Para eso, desmontar ámbitos que sean demasiado populares, generar espacios más democratizados y más abiertos. Y hay una pregunta clave que es de Sonia sobre el tema de la persecución política en algunos lugares. Esta es una realidad que se vive en muchos territorios del país. Ella lo planteaba desde Quebracho. Hemos escuchado varias denuncias, planteos sobre esto, que es una realidad histórica además, ¿no? Yo creo que en esos territorios es donde más se necesita presencia de los referentes del Frente Amplio, de los referentes del territorio, de los referentes de las departamentales y de los referentes nacionales. Porque es una forma también de apoyar el trabajo de los compañeros y de las compañeras. Y también se necesita que cuando hay situaciones de persecución, que muchas veces también en poblaciones chicas cuesta denunciarlas, porque genera consecuencias muy duras después en la sociabilidad, en las relaciones, en el empleo. Bueno, que haya una voz y una oreja del Frente Amplio dispuesta a escuchar eso y a ver cómo se pueden tramitar denuncias, acciones, etcétera, que la Dirección Nacional del Frente Amplio también pueda asumir como propias, para no dejar a los compañeros y a las compañeras solas en esas situaciones. Pero creo que hay un desafío fundamental de presencia y de descentralización, no solo de lo nacional respecto de los departamentos, sino también de las capitales departamentales respecto del interior de cada uno de los departamentos, que son los lugares donde más difíciles son las militancias de izquierda. Bueno, creo que por ahí abordé los distintos temas. Si hay algún compañero o compañera que ve que no le respondí o que se quiera hacer otra pregunta u otro comentario, adelante. Gracias, Gonzalo. Creo que también que abordaste todos los temas. Veamos si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, no veo manos levantadas, entonces me parece que fue súper completa tu encare de las distintas intervenciones de la gente que está participando hoy con nosotros. Me parece que no queda más que agradecerte. Realmente creemos que esto fue muy rico y bueno, se va a dar una nueva oportunidad seguramente de estar en contacto contigo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rosario. Gracias a todas las compañeras y los compañeros por escucharme, por dialogar y por compartir este rato. Dale, te esperamos Gracias a ti. en cualquier momento. Gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Gonzalo, te llamamos. Gracias. Te llamamos, Muchas Gonzalo. gracias. Sí. Muchas gracias. Chau, chau, gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias a la gente del comité. Un abrazo para todos. Gracias, Chao, chao, bien, Daniel. ahí, Buenos Ya te Aires vamos a arriba. hacer miembro honorario de nuestro comité. Vamos arriba.